tercera gran causa de amenorrea fisiológica, ¿no es cierto? De la alteración en el ciclo menstrual normal de la mujer, o conocido también como las hemorragias uterinas anormales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que la amenorrea fisiológica, ¿no? Que es normal, también entra este tema que se da ya en el atardecer reproductivo de toda mujer, que es conocido mundialmente como la menopausia, ¿ya? ¿Por qué tratamos la menopausia? Porque obviamente también es un trastorno del sangrado menstrual normal. Más que trastorno, genera una serie de cambios en toda mujer, ¿no? Que va a ir llegando hasta este punto que se conoce como la menopausia. ¿Ok? Entonces, vemos que hay ciclos en los cuales todavía no hay menstruación, como son los ciclos de la amenorrea fisiológica, que podemos decir, antes que la mujer, o antes que una mujer llegue a la pubertad, obviamente no hay menstruación, ¿no? Es un periodo fisiológico de amenorrea. Cuando la mujer está embarazada, también, ¿no? Es una amenorrea fisiológica. Está embarazada o cuando la mujer también está dando de lactar, ¿no? También hay un periodo de amenorrea fisiológica. Y el cuarto es el que ya se va a dar el cese de la función ovárica y como consecuencia el cese del trabajo de las hormonas sexuales femeninas a nivel del organismo de la mujer, que se conoce como menopausia. Entonces vamos a compartir, ¿no? Perdón. Vamos a compartir la pantalla para ver algunas. Ya chicos, ¿se ve mi pantalla? Sí se ve, doctor. Sí, ya. Entonces vamos a ver lo que es el climaterio. Entonces hay tres fases importantes que ustedes deben saber, ¿ya? El climaterio, que como dice ahí, es del griego climacter, que significa escalera, ¿no? O sea, es la etapa que va a ir dándose a través del tiempo, a través de los años, hasta que la paciente llega a la menopausia, ¿ya? Entonces se conoce como perimenopausia también, ¿no? El climaterio es lo que ocurre antes que se dé la menopausia, o es el paso anterior a que se dé la menopausia, ¿no? Entonces, eso se conoce como climaterio. Es una etapa del desarrollo humano que marca la transición entre la edad adulta y la vejez, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pre, ¿no? ¿No? O sea, todo el pre y el post, ¿no? Todo el pre y el post a lo que va a la menopausia, ¿no? Entonces, comprende este climaterio 3 décadas, desde los 35 hasta los 45 años, se considera en climaterio temprano. De los 46 a los 55 años abarca la peri o la menopausia, y de los 56 a 65 es el climaterio tardío o posmenopausia. Entonces acá lo que se conoce como climaterio temprano también lo podemos denominar como premenopausia. El climaterio tardío como posmenopausia. Y lo que sucede en la menopausia es todo lo que se abarca al mismo síndrome, el síndrome menopáusico. Entonces, ¿a qué edad normalmente ocurre la menopausia? Entre los 46 más o menos 2, 3 años, ¿no? Hasta los 55 años, ¿no? Entonces vemos la menopausia. Viene del griego mens, que significa mensualmente, y pausi, que significa cese, ¿no? Entonces, ¿qué es la menopausia? Ya es el cese definitivo de la menstruación en una mujer, ¿no? Entonces, cuando una mujer ya dejó de menstruar, incluso algunos consideran por más de un año, ya se considera que está en la menopausia.
Entonces, todo esto tiene un largo recorrido. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a ver, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Es que toda paciente, toda mujer empieza escalonadamente con lo que es el climaterio, ¿no? Vamos a ir viendo, va a ir pensando, va a ir presentando sucesivamente varios hechos, trastornos menstruales, la regla se le corta 2 meses, 4 meses, entonces hay alteraciones menstruales principalmente. Entonces, ya cuando llega un momento en que mujer ya podemos decir que está en la menopausia. Entonces, este cese permanente de la menstruación tiene correlaciones fisiológicas. Ya va a, ya va a haber mayor significancia fisiológica con la declinación de la secreción de estrógenos, o sea, la principal hormona sexual femenina, por la pérdida de la función folicular. Entonces, si recordamos fisiología, en el ciclo menstrual normal de toda mujer, ¿dónde se producen los estrógenos? ¿Dónde se producen sus estrógenos, chicas? ¿Me están escuchando, verdad? Caroline, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí se le escucha, doctor. Contésteme primero si me escuchan, porque En los entonces ovarios, contésteme que doctor. se me escuchan o no. Escucha, ¿Dónde se producen los estrógenos? ¿Dónde se producen los estrógenos? en los En los ovarios, doctor. ovarios, pues. ¿Y en qué parte de los ovarios? Ya, ¿y en qué parte de los ovarios? ¿En qué estructura de los ovarios? Ya, entonces vamos con las etapas de la menopausia, ¿no? La menopausia tenemos, ¿no? Como les decía, la perimenopausia o premenopausia y la posmenopausia y la menopausia en sí, ¿no? La, la la perimenopausia abarca todo, el pre y el post, la posmenopausia. Entonces, para no hacernos problemas, vemos que hay una etapa premenopáusica y una etapa posmenopáusica, ¿ya? La premenopausia son los síntomas que van a aparecer generalmente Doctor, disculpe, no le logramos escuchar muy bien. No sé, está medio entrecortado. entre los 38, 40 años, ya empiezan a aparecer síntomas de premenopausia, hasta que cesa definitivamente
escuchando entrecortado o es el internet también de su compañera? Sí, doctor, se escucha entrecortado. Ah, es el internet. Che madre. Mm, Ya es el internet, ya. Vamos a ver cómo solucionamos esto. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se le escucha, doctor. Ya, esta parte me escucharon. Chicos, No, doctor. ya, pero ahora me están escuchando, ¿verdad? Ya, Ahora sí, entonces les estaba doctor. diciendo que la menopausia comprende tres fases, ¿ya? Una- ya. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, estas tres fases comprenden la premenopausia, la menopausia en sí misma y la posmenopausia. Todo esto tiene un tiempo aproximado de duración, perdón, de presentación y de duración, ¿no? Se habla que normalmente la premenopausia puede ocurrir entre los 40 a 45 años, ¿no? La menopausia entre los 40 y 51 años y menopausia hasta los 65 años. Depende del organismo. No todas las mujeres son iguales. Hay mujeres que van a Doctor, nuevamente, no se le entiende nada. No, está entrecortado. a presentar una menopausia a los 42 años y van a presentarla desde los 35. ¿No? Caroline, es el internet. Chamo. Sí, doctor, por parte se escucha, parte ¿Ahora me escuchan? no. Ya es que el internet es el que está variando. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Tampoco los escucho a ustedes. Ahora sí, doctor. Ya, entonces estamos viendo Está esto, ¿no? Que entrecortado. sepan que la premenopausia, la menopausia y la... Doctor, disculpe, está entrecortado, sigue. A veces se escucha bien, luego está entrecortado. Mm, es el internet. Mm, a ver cómo hacemos. Mm.
Chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor, ya se le escucha. Doctor. Sí, doctor. Bueno, me avisan entonces, ¿ya? Entonces estamos hablando de la premenopausia, la menopausia en sí y la posmenopausia. ¿Ok? Todo esto tiene diferentes tipos de duración. Les decía que hay mujeres que pueden empezar con la premenopausia o con la menopausia en sí, incluso hasta los 40 años. Y como vamos a ver, también hay casos de menopausia precoz, menopausia tardía. Así como puede haber mujeres que presenten la menopausia antes de los 45 años, también hay mujeres que a los 50 años pueden quedar embarazadas. Entonces, todo organismo es diferente y cada mujer es diferente a la otra. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Por eso es que estos son variables, son probabilidades, ¿no? Lo que ocurre en la mayoría de mujeres, que a los 45 años pueden estar ya en la etapa menopáusica. La menopausia puede ocurrir de forma espontánea o puede ocurrir de forma artificial. Espontánea o es lo normal que estamos hablando, ¿no? Que va a ser el cese fisiológico gradual y progresivo de la función ovárica, ¿no? Que ocurre alrededor de los 50 años de edad, ¿no? Normalmente aquí en nuestra sociedad ocurre a partir de los 45 años de edad. También puede ocurrir una menopausia artificial, ¿no? Ocasionada. Es cuando las mujeres presentan un daño gonadal irreversible. ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar para que una mujer debute con una menopausia artificial? Obviamente la cirugía o los tratamientos quimioterápicos o radioterápicos para los cánceres, ¿no? Por alguna razón, por ejemplo, que la paciente sea detectada con una tumoración cancerígena en los ovarios. Se va a tener que hacer una oophorectomía bilateral y se acompaña de radiación. Puede ocurrir a los 30 años. Entonces, al pasar esto, una paciente, esa mujer va a entrar en una menopausia artificial. Podemos clasificarla, ¿no es cierto?, como precoz, tardía, como les estaba diciendo. También, no es aquella que se presenta de forma natural antes se decía los 40, ahora se dice antes de los 35 años de edad, ¿ya? Y tardía cuando se produce 5 años posteriores de la edad considerada, ¿no? Cuando ocurre después de los 55 años de edad. ¿Qué factores van a modificar la edad en la que aparece la menopausia? Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a averiguar en la anamnesis a una paciente. Tiene mucho que ver con la edad de la menarquia. ¿Qué es la menarquia? La primera menstruación, doctor. Claro, ¿a qué edad debe ocurrir? Desde los 10, doctor. Claro, la pubertad. A los 12 visualmente. Entonces, cuando nosotros preguntamos a una paciente a qué edad empezaste a menstruar por primera vez, nos estamos adelantando y estamos haciendo un análisis de cómo va a ser su ciclo biológico normal. Porque si una mujer menstrua antes de lo normal, también va a llegar a la menopausia antes, ¿no?, de lo normal, ¿no? Si una paciente menstrua desde los 8 años, obviamente a los 40 años ya va a dejar de menstruar, ya va a estar con una menopausia. Eso va a ser normal, ¿no? No va a ser una menopausia precoz.
¿Por qué? Porque la paciente, ¿no?, menstruó tempranamente, tuvo una menarquia temprana. Entonces, todo eso tiene que ver con un factor genético, ¿no? Hay algunos otros factores que pueden influir, pero no son muy específicos, ¿no? Obviamente tiene que ver con la paridad, o sea, las mujeres solteras, tiene que ver con los hábitos nocivos, el hábito de fumar principalmente, el uso de anticonceptivos orales, el uso de la nutrición vegetariana y el tema que tiene que ver con cuadros quirúrgicos en el útero o las ligaduras de trompas. Entonces, sabemos que los estrógenos en la mujer es lo que determina, ¿no? Determina todo el proceso fisiológico en una mujer, ¿ok? En el cerebro ayuda a mantener todas las funciones cerebrales, en el corazón y el hígado ayuda a regular todo el metabolismo del colesterol, de la prevención, ¿no?, de la arteriosclerosis arterial. En los ovarios, ¿no es cierto?, estimulan su maduración, regulan el ciclo ovárico, ¿no? En la vagina, los estrógenos estimulan la maduración, ¿no? Y ayuda a mantener el revestimiento de la vagina y la lubricación fisiológica normal. En los senos, los estrógenos estimulan el desarrollo de los senos, preparan las glándulas para la producción de leche, ¿no? En el útero, los estrógenos, ¿no?, cumplen la función de estimular la maduración del útero y la maduración endometrial en el caso de que se produzca un embarazo. Y a nivel óseo, ¿no?, ayuda a preservar la densidad del hueso. Entonces, este recuerdo, ¿para qué? Para que ustedes sepan que la ausencia de estrógenos va a determinar alteraciones a todos estos niveles. Entonces, deduciendo, si no tenemos estrógenos, ¿qué va a pasar en los huesos de una mujer menopáusica? A ver, ¿quién me dice? Si sabemos que los estrógenos ayudan a preservar la densidad del hueso, que los huesos Van a estén perder la fuertes, debilidad. ¿qué va a pasar en los Los huesos? pierde la ¿Qué va a pasar? debilidad. ¿Por qué va a haber debilidad? ¿Qué va a pasar? Hablemos como científicos, no como cualquier... Calcificado de hueso. va a haber la descalcificación de los huesos, ¿no? Y al ocurrir esta descalcificación se conoce con un nombre llamado osteoporosis, ¿ya? Entonces, los huesos van a perder su compactamiento. Va a haber osteoporosis, ¿no? ¿Qué va a pasar en el cerebro? Obviamente la mujer, por eso es que se pone colérica, irritable, tiene mucho sueño, tiene mucha depresión. Hay los síntomas vasomotores, los sofocos, los bochornos. Todos esos síntomas obviamente están ocasionados por la falta e ausencia de estrógenos. En el corazón, ¿no es cierto?, la paciente va a empezar a subir el colesterol, ¿no? Tiene mayor riesgo de infarto de miocardio. En la vagina va a haber sequedad vaginal, ya no va a haber lubricación natural de la vagina, va a haber sequedad vaginal que les ocasiona un montón de molestias a las pacientes en la menopausia. Entonces, todo eso nos va a deducir en que qué va a pasar en el climaterio, ¿no? En la primera fase, los estrógenos van a estar normales aún, o algo disminuidos, o un poco disminuidos, como dice ahí, en una cruz disminuidos. La FSH, la hormona folículo estimulante, ¿dónde se produce la FSH?
¿Dónde se produce la hormona folículo estimulante? Entonces la FSH va a empezar a aumentar levemente y la hormona luteinizante, la LH, va a estar normal. Entonces todo esto va a empezar ya a originar un acortamiento de los ciclos, ¿no? Eso es lo que va a empezar a ocasionar las variaciones, ¿no?, de las menstruaciones en la premenopausia. En la segunda fase, en la perimenopausia, los estrógenos van a empezar a disminuir más, digamos en dos cruces. Como hemos dicho, todo es una escalera. Los estrógenos van disminuyendo más, hasta que prácticamente desaparece. A medida que van disminuyendo los estrógenos, la FSH va aumentando, ¿no? Y la LH también. Entonces, cuando ya los estrógenos están disminuidos en un valor mediano, junto con la FSH aumentada, ya van a empezar a ocurrir los ovarios. ¿Ya? La mujer va a dejar de ovular. Al dejar de ovular va a ocurrir un fenómeno que se conoce como hipermenstruación, que las mujeres experimentan abundante. Muchas veces podemos decir, la FSH aumenta mucho, se aumenta un poco y la relación FSH y la LH está mayor. Es ahí donde ya cesa por completo la menstruación. Entonces ya la paciente entra en un periodo de amenorrea, ¿no? Entonces esto es un recuerdo, la cantidad de ovos, ¿no es cierto?, su reserva ovocitaria, hasta que llega, ¿no?, hasta que nace y hasta que llega a la menarquia, ¿no es cierto?, y empiezan ya a disminuir. O sea, de 70, ¿no?, y ellos van toda su vida reproductiva. Como vemos acá, cerca a los 40 años, llega con 3 millones a aparecer la de entonces, que tal vez choque la CH va a empezar a aumentar, ¿no?, por encima de los 40 años. En resumen, decimos que la menopausia es el cese de la menstruación definitivo o de al menos durante un año, ¿no?, ocurrida durante el climaterio. Entonces vemos ahí, cuando la mujer se queda sin óvulos, deja de producir estrógenos. O sea, cuando ya no hay folículos primarios, va a dejar de producir estrógenos. Entonces, al no haber estímulo estrogénico, el endometrio va a dejar de crecer. Por lo tanto, ya no se va a producir menstruación. Y todo eso va a ocasionar síntomas a nivel de toda la anatomía. En la vagina va a empezar a haber sequedad, ¿no?, lo que hemos visto. ¿Qué va a pasar en el corazón? ¿Qué va a pasar en el cerebro? ¿Qué va a pasar en los huesos?
Entonces, el síndrome climatérico es el conjunto de síntomas y signos que anteceden y siguen a la menopausia, ¿no? Como consecuencia de la declinación o cese de la función ovárica. Entonces, el síndrome climatérico abarca la menopausia y la posmenopausia. Eso abarca el síndrome climatérico, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas tanto del climaterio y la menopausia? Entonces vemos, ¿no? A corto plazo, ¿no es cierto? Van a haber irregularidades del ciclo menstrual y de la regla, van a haber los famosos sofocos y sudoraciones, las palpitaciones, insomnio e irritabilidad, también hay un aumento de peso y también hay una disminución de la libido sexual. Y es por eso que las pacientes algunas pacientes pasan un estado bastante agudo, bastante sintomático, que nos obliga a dar siempre un apoyo terapéutico. A mediano plazo, ¿no? Posteriormente, ¿no es cierto? Ya empezó con la primera fase. Después, a mediano plazo, va a ocurrir un adelgazamiento de la piel, va a haber una deshidratación y pérdida de la elasticidad de la piel, va a incrementarse el vello pubiano, el vello axilar, va a aparecer la sequedad en la vagina, ¿no? La vagina se va a tontar, va a perder su lubricación normal porque está estrictamente determinada por la acción de los estrógenos. Por tanto, va a haber dispareunia, es decir, dolor en el acto sexual. Pueden presentarse síntomas de incontinencia urinaria, principalmente la pérdida de orina de esfuerzo, y van a presentarse con mayor frecuencia las infecciones. A largo plazo, se va a presentar lo que hemos visto, ¿no? Va a haber la fragilidad en los huesos por un tema de descalcificación. Va a haber aplastamiento de las vértebras por la misma razón, un aumento del riesgo cardiovascular y una elevación de la presión arterial. ¿No? Entonces, vemos acá que los síntomas tempranos van a ocurrir entre los 5 a 50 años, ¿no? Los síntomas tardíos a partir de los 55, ¿no? Hasta demás, ¿no? Ahí vamos a hablar de los síntomas de la vulvovaginitis atrófica, la atrofia de piel, ¿no? La osteoporosis, que es la última en aparecer, la aterosclerosis también, ¿no? Entonces, hay síntomas genitourinarios, la sequedad vaginal, símbolos psiquiátricos, acá le han puesto, pero son los síntomas del insomnio, la irritabilidad, ¿no? En algunas pacientes hay trastornos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente nos vamos a basar en una historia clínica bien hecha, un examen físico, los exámenes del laboratorio. ¿Qué pediríamos, por ejemplo? ¿Qué vamos a pedir para determinar si la paciente está en menopausia o no? ¿Qué hormonas pediríamos dosarle? Chicos, ¿me escuchan? Carola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. ¿Y por qué no me contestan, chicos? Doctor, Estamos sí se hablando les de los escucha. estrógenos. Estamos hablando de los estrógenos. Obviamente vamos a pedir un dosaje de estrógenos en sangre. Estamos hablando de la hormona folículo estimulante, que es la hormona que más aumenta en la menopausia. Vamos a pedir un diagnóstico de un dosaje de FSH, un dosaje de LH, de hormona luteinizante,
¿no? ¿Vamos a hacer un diagnóstico diferencial? Claro que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Todo lo que hemos hablado. Hipotrofia de las glándulas mamarias, disminución de la lubricación vaginal, hipotrofia de los genitales externos. ¿No? Tenemos que hacer una evaluación integral